En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ¿lo tenés? Sí. Dice, una buena conciencia. Y dice así la palabra del Señor, y bueno, y ahí yo te la leo y vos lo vas a escudriñar o vas a predicar. Te vamos a dar ese privilegio en ese día, en este día, y después vamos a estar viendo todos los que nos están escribiendo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendiciones. Amén. Qué hermosa palabra del apóstol Pedro, que nosotros debemos entender algo. Por ejemplo, cuando Pedro escribía a la iglesia cristiana perseguida, y muchas veces cuando uno está pasando en una situación difícil, alguien te está persiguiendo o alguien procura tu mal, que pasa mucho a veces en la misma familia, a veces es en tu trabajo, que tienes a alguien que te odia, te rechaza. La Biblia no nos enseña a responder mal por mal. El Señor nos pide, por eso Él nos ha dado su amor, nos ha capacitado con su amor y nos pide que no devolvamos mal por mal. Sé que muchas veces es lo que queremos cuando alguien nos dice algo mal, nos hace algo mal, y tal vez nosotros no tuvimos ninguna culpa, pero la rabia, la molestia nos hace querer devolver mal por mal. La Biblia dice que no, ni maldición. Si nos maldicen, nosotros que no maldigamos, no seamos igual, sino que seamos de bendición. Por eso en el versículo 8 dice finalmente, es decir, nosotros como creyentes debemos entender que ese es el fin que Dios quiere para nosotros, su iglesia, que nosotros con todos, ¿sí?, seamos compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. A mí me encanta mucho cuando uno lee en Primera de Timoteo, por ejemplo, que habla sobre los requisitos que debe tener un diácono, un pastor, en general para mí un hombre de Dios, y hay una parte que dice que debemos tener un buen testimonio con los de afuera, es decir, para los que tenemos un trabajo, tal vez todos son vagos, llegan tarde, no hacen bien su trabajo, cuando no los están supervisando, no trabajan. Nosotros no seamos eso, sino tengamos un buen testimonio, seamos amigables incluso con el que nos trata mal, porque si nosotros amamos solo a lo que nos ama, dijo el Señor Jesucristo, y no a nuestro enemigo, ¿en qué somos diferentes a los de afuera? Si el que roba, el que hace el mal, ama a su familia, ama a sus hijos, ama a su esposa, y si nosotros hacemos lo mismo que ellos, ¿en qué demostramos el amor de nuestro Señor? Entonces, como dice el texto, seamos de un mismo sentir. La iglesia tiene que tener este mismo sentir, y es de que tenemos que tener compasión por las personas, debemos ver al necesitado, debemos ver al que está perdido, como incluso como oraba el pastor Rolando, y es de que los que están presos, sabemos que la mayoría, capaz que hay personas que están injustamente, sabemos que esa es una posibilidad, pero la mayoría han cometido crimen, han hecho maldad. Pero ir a predicarles, ir a visitarlos, ir a llevarles una palabra es demostrar compasión, no dejarnos llevar por lo malo que hicieron cuando los vemos, sino hay que ser compasivos, hay que demostrarles el amor del Señor y no devolver mal por mal dejándolos solos allí, sino ir a llevarle una palabra de esperanza, porque el Señor quiere salvarnos. El corazón del Señor es un corazón que dio su vida, o sea, nos demuestra el amor, y en fin eso es lo que Él quiere que nosotros seamos. Así que dice termina el versículo 9 diciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Entonces, qué bendición nosotros poder ser en este siglo, en el tiempo en el que el Señor quiso que viviéramos, quiso que camináramos en la tierra, que nosotros podamos demostrar el amor del Señor, podamos ser compasivos. Y ese pueblo diferente, porque si nosotros no demostramos este amor
¿cómo reconocerán que somos nosotros los discípulos del Señor Jesucristo si nuestro fruto, nuestra vida no demuestra algo diferente? En el mundo hay ira, contienda, engaño, y en nosotros, el pueblo del Señor, debe haber esto: misericordia, compasión, amor. Entonces, es una hermosa palabra. Yo animo a las iglesias que puedan estar pasando, que tienen luchas sabemos que debemos orar como lo hizo el pastor en contra de la brujería, hechicería, pero debemos tener compasión al brujo, al hechicero. ¿Cómo? Predicándoles, no odiándolos. No odien a los brujos, predíquenle. Al testigo de Jehová, a todas esas personas, porque están engañadas. Y si nosotros no somos compasivos, no tenemos misericordia, debemos entender que esas personas van al infierno. Y el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y en estos días leíamos el profeta Isaías, que dice: cuán hermoso, cuando leíamos en Romanos 10, cuán hermoso, que cita el apóstol Pablo a Isaías, es cuando van los predicadores y anuncian las buenas nuevas. Qué hermoso es ver eso. Entonces, prediquemos. No sabemos, yo no sé, obviamente el Espíritu Santo sí, usted sabe lo que pueda estar pasando, y la iglesia la palabra, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima a que entendamos que ese es el fin de la iglesia, que así debemos perseverar, así debemos mantenernos. Esos deben ser los frutos que se deben ver en la iglesia y en cada uno de nosotros como la iglesia del Señor. Entonces, quiero leer el versículo 10 para sumar cuando él cita del mismo 1 de Pedro 3:10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Por eso el Señor escucha a la iglesia y no al que no den estos frutos. Acá la Biblia nos enseña claramente que el Señor escucha a su pueblo, a sus hijos, porque tienen este fruto, este corazón, este deseo. Sabemos que tenemos imperfecciones, pero también sabemos que el Señor está trabajando en ellas para llevarnos a ser perfectos. Por lo tanto, debemos procurar cumplir, amar al Señor, amar al mundo de esta manera, como nos enseña acá, teniendo compasión, misericordia, porque el Señor oye la oración de los justos, y los justos son estos. Cuando la Biblia habla de un justo, habla de alguien que demuestra el amor de Dios al mundo. Así que bueno, hermanos, los animo a que en el Señor tengan compasión, predíquenle a su familia que no ha creído, a sus amigos, a su vecino, cuando vaya en el bus, cuando vaya en el camino, cuando se reúna con sus compañeros de trabajo también a almorzar, comparta el Evangelio. Eso es tener compasión y misericordia, porque si no creen en el Señor Jesucristo no serán salvos. Así que los animo a eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.